Para que tus sueños sí se cumplan, el espacio Vamos a Cuidarnos Juntas es parte de la campaña contra el delito de la trata de personas, promovido por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEP, apoyado por ICO Cooperación y el Reino de los Países Bajos. Así es, estamos en el segmento Vamos a Cuidarnos Juntas acerca precisamente de la trata de personas. En algunas de las entrevistas que hemos hecho los jueves anteriores en este segmento hemos hablado sobre cómo cualquier persona puede ser vulnerable a la trata de personas. Cualquiera de nosotros puede ser víctima. Todo es cuestión de que existan ciertas circunstancias de que nos manipulen, pues, de cierta manera, o a las personas que tenemos alrededor. Pero a veces nos ponemos a pensar, o sea, ¿qué pasa con las víctimas? O sea, ¿cuáles son los resultados de esto, las consecuencias, los derechos que tienen estas personas y los actos que se toman precisamente para, ya sea poner denuncias o contrarrestar pues, los efectos que tiene la trata de personas? Para hablarnos de esto contamos con Carla María Nicaragua. Ella es parte de esta campaña. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. Háblame un poco acerca de en sí. ¿Qué significa, pues, o sea, cuando una persona es víctima, obviamente que todos tenemos derechos humanos, pero ¿hay algún tipo de derecho en particular que tiene esta persona o alguna obligación del Estado o de las instituciones hacia esta persona? Sí, muchas gracias. Sí, el protocolo de Palermo establece prioridades, ¿verdad?, para la atención a las víctimas de trata, especialmente el restablecimiento de sus derechos humanos, pero específicamente el derecho a la libertad. Recordemos que la trata de personas es un crimen de lesa humanidad, donde lo que se cercena principalmente es la libertad de la víctima, ¿verdad? Porque son reclutadas, encerradas en espacios, se les quita su identidad, entonces prácticamente deshumanizadas, prácticamente. Entonces, en este sentido, los estados, ¿verdad?, que han suscrito el protocolo de Palermo, se comprometen que una vez que la persona ha sido rescatada, ¿verdad?, la víctima y después sobreviviente, ha sido rescatada, se le deben de procurar el restablecimiento de sus derechos humanos, ¿verdad?, con determinados enfoques. Eso es lo que quería preguntarle, porque uno pensaría, ok, tuvimos la fortuna de poder rescatar a esta persona de la trata, ahora está de vuelta en su hogar, en teoría todo debería regresar a la normalidad. Claro. Pero muchos de los actos que se cometen en la trata de personas en sí atentan mucho contra la imagen que se tiene de esta persona. Claro. O sea, de pronto la persona regresa y van a creer de que por andar de vaga, por haberte dejado engañar. Eso yo creo que es lo que el menor de los daños. Yo creo que hay muchísimas cosas que son peores. ¿Como qué tipo de cosas? Así es. Básicamente lo que vos decías, la culpa, ¿verdad? La verdad es que este delito tiende a que la sociedad y la familia de las víctimas y sobrevivientes culpabilicen a la víctima y no a los tratantes. Eso es un fenómeno que pasa siempre. Entonces, por eso es que el Estado, una vez que rescata a las víctimas, ¿verdad?, y que se hace todo su proceso de atención jurídica, ¿verdad?, de llevar los procesos penales, debe de centrarse también en las necesidades y los derechos que tiene esa víctima. Por ejemplo, si la familia no está preparada y no está clara, ¿verdad?, de que esa persona fue víctima, entonces no deberían de reinsertarla nuevamente a su familia. ¿Pero quién se encarga de asegurarse de eso? El Estado a través de sus instituciones, llámese Comisaría de la Mujer, llámese Fiscalía, ¿verdad?, llámese Ministerio de la Familia si es un niño. A esto que te estoy diciendo se le llama un plan de vida. Las personas que son víctimas de trata de personas, ¿verdad?, valga la redundancia, se le debe hacer un plan de vida. ¿Qué significa? Los planes de vida son todas aquellas acciones que van a cubrir las necesidades de la víctima. O sea, si la familia está preparada para recibir esta víctima, si esta víctima al regresar a su lugar de origen va a tener acceso a un empleo, si va a tener atención médica, si va a tener atención psicológica. ¿Qué hay de la discriminación que podría recibir, digamos, de las personas cercanas, de la misma vecindad? O sea, bueno, ella se fue, le pasó tal cosa, ay, pobrecita, ya la ven como que a saber qué tipo de daño debe tener, es una persona estropeada, entre comillas. Así es. De hecho, la discriminación es una de las cosas más graves y más duras a las que se enfrentan las víctimas, como vos decís, ¿verdad? Porque nadie ve a la víctima como un ser que sus derechos humanos le fueron vulnerados, al contrario, la culpabilizan y dicen le pasó porque quiso, porque se expuso a esa situación. Entonces, por eso de que el plan de vida de las víctimas, que las instituciones encargadas, como te decía yo, si en el caso de los niños son el Ministerio de la Familia o la Comisaría de la Mujer, a la hora de reintegrar a la víctima a su núcleo familiar o a su núcleo social, deben de contar con un plan de seguimiento. Ese plan de seguimiento incluye eso, identificar aquellas situaciones que estén discriminando a la víctima y si la víctima no está siendo maltratada en ese entorno, pues
traerla, porque para eso las instituciones tienen albergues, ¿verdad? Para tener a las víctimas cierto tiempo y de forma que no regresen a su lugar y sigan siendo vulnerados sus derechos humanos, ¿verdad? Porque recordemos que el delito de trata de personas es un delito de ilesa humanidad, es un delito pluriofensivo que afecta muchos derechos de los seres humanos. ¿Qué hay de los responsables? Porque me imagino que una persona cuando está en una situación de trata hay una relación de poder muy fuerte, porque claro, uno no se siente en la capacidad o con la fuerza de poder enfrentar a esta persona, sin uno ni siquiera puede liberarse. Claro. Entonces, ¿qué pasa ya cuando uno se libera? ¿Se mantiene ese pequeño esa debilidad que uno tiene ante la persona? ¿Hay alguien que nos pueda ayudar? ¿Qué se puede hacer? Por supuesto. Hay instituciones, ¿verdad? Como el Ministerio de la Familia tiene una línea 133 donde se puede denunciar cualquier tipo de delito, la Policía Nacional a través de la línea 118, y ahora con la aprobación de la ley, ¿verdad?, especial de trata de personas, va a haber una línea especializada en las comisarías para atender este tipo de delitos. Es importante de que las personas estén informadas dónde acudir, ¿verdad?, y no esperar ser víctimas. Las primeras alertas que veamos de lo que ya se hemos venido diciendo, que puede ser la trata de personas, ¿verdad?, esos empleos fabulosos que hablábamos la vez pasada, que lo denuncien. Es por eso que en esta campaña Vamos a Cuidarnos Juntas, uno de los principios fundamentales es la información, brindar información a la población en general, de forma de que los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres y los hombres, porque no están exentos del delito, tengan la información y al primer signo de alerta de que están en riesgo o siendo vulnerables ante la trata de personas, lo denuncian en estas instancias, ¿verdad? Cuéntame un poco de la ley. ¿Hay algunos puntos en particulares que nosotros deberíamos de conocer acerca de esta ley? ¿Cómo nos beneficia? ¿Cómo podemos usarla a favor de las personas que han sido víctimas? Bueno, el principal elemento de la ley es que va a ser una ley especial, que va a tener todo un andamiaje jurídico, ¿verdad?, para atender el delito. Recordemos que hoy por hoy la trata de personas está inmersa en lo que es la ley 779, que es la ley de violencia. Entonces no es lo mismo tratar a una víctima de trata de personas como que fuera víctima de violencia, ¿verdad? Porque las víctimas de trata son del crimen organizado. Entonces son otras medidas de protección. Aunque también puedan haber vivido violencia o abuso. Sí, eso las hace más vulnerables, pero son diferentes, ¿verdad? Entonces el enfoque que se le da en la atención integral a las víctimas de trata de personas va a ser más especializado. Porque recordemos que como son parte del crimen organizado, los delincuentes, en este caso, hay que activar mecanismos de protección nacional e internacional, cosa que no está en la ley 779, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la trata de personas y en este caso el secuestro, por ejemplo? Bueno, que en la trata de personas es un crimen de crimen organizado, ¿verdad? Y participan muchas personas. En el secuestro puede ser solo una persona secuestrando a otra para pidiendo un rescate, ¿verdad? Y el dinero va a ser lo que va a primar ahí. Mientras que en la trata de personas puede ser la extracción de órganos, la prostitución ajena, explotación sexual comercial, la mendicidad, son otros fines, ¿verdad? Es la persona siendo mercancía en manos del tratante. Y esa es la diferencia fundamental, pues, que hay en este sentido. ¿Qué mensaje le podríamos dar a la gente como para tomar un poco más de conciencia sobre este tema? Yo sé que a veces cuando hablamos de esto es como que, ¿para qué hablamos de esto si a mí nunca me va a pasar? Es un tema, pues, está bien, es importante, pero no le pasa a mucha gente. Entonces, realmente, ¿cuál es el mensaje que deberíamos de hacer de cómo estamos nosotros expuestos? En primer lugar, estar conscientes que todos y todas estamos expuestos y somos vulnerables a la trata de personas. Recordemos que el crimen organizado, por tantos millones que mueve a nivel mundial, ¿verdad?, son capaces de comprar conciencia de todo el mundo, hasta de tus familiares que te pueden vender para ser víctima de trata. Entonces, tener información adecuada, saber dónde recurrir a estas líneas que hemos dicho antes, ¿verdad?, o a personas que nosotros conozcamos que pueden ayudarnos, y mantenernos informados. Eso es básicamente uno de los principios, ¿verdad?, para la protección y para prevenir la trata de personas, ¿verdad? Entonces, por eso siempre cuidémonos juntas para evitar la trata de personas. Así es, Carla, muchísimas gracias por esta información. Importante también tomar en cuenta, a la hora de que una persona sea víctima, tomarnos del lado de ella, pues, claro, ponernos del lado de ella, sobre todo, que creo que es lo que más necesita. Y sí, como que pasa a veces en el caso del abuso sexual en niñas, que muchas veces es difícil creerle a la niña y uno termina creyéndole más al abusador. Así es. Pero bueno, es algo de lo que tenemos que abrir un poco más los ojos nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por hacer esta campaña. Y nosotros vamos a continuar con más de Primera Hora en el segmento Aprendiendo a Ser Mamá. Para que tus sueños sí se cumplan, el espacio Vamos a Cuidarnos Juntas es parte de la campaña contra el delito de la trata de personas, promovido por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEP, apoyado por ICO Cooperación y el Reino de los Países Bajos.